Muy bien, hermanos, pues estoy contento de poder estar esta tarde y continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Y en esta tarde nos vamos a adentrar en la tercera sala. Ya hemos estado visitando este museo, esta pinacoteca espiritual, de la manera en que os presentaba el libro. Y en esta tarde vamos a estar visitando esta tercera sala. Y os recuerdo que cada una de estas salas son las secciones en las que he dividido el libro de Apocalipsis. Y cada una de ellas, os recuerdo que nos están revelando detalles acerca de estos últimos tiempos. Y yo recuerdo que, según la visión que os presenté, los últimos tiempos es desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, el tiempo de la iglesia. Y el propósito del Señor con esta tercera sala, con esta sección, es animarnos, es alentarnos, es afianzar nuestra fe para que perseveremos en la carrera de la fe. Y de hecho recuerdo en la primera sala que estuvimos viendo, capítulos 1 y 3, estuvimos viendo una perspectiva de estos últimos tiempos desde el ángulo de Cristo y su iglesia. Y era algo alentador para nosotros recordar la promesa del Señor, lo que Él le dijo a sus discípulos allí en Mateo 28. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esa visión Él quiere recordarnos esta realidad. Él está en medio de nosotros. Luego estuvimos visitando una segunda sala, esta segunda sección, que nos mostraba de nuevo los últimos tiempos, pero el Señor quería abrirnos una puerta al cielo. Era una perspectiva celestial de lo que está ocurriendo en el cielo en estos últimos tiempos. Y allí vimos la semana pasada un trono, un libro, un cordero. Es el Dios Trino que está gobernando. Él ha decretado todo lo que ha de acontecer en estos últimos tiempos. Él es el Señor de la historia. Y ese libro que veíamos en su mano derecha simbolizaba ese plan de Dios para estos últimos tiempos, la redención de los creyentes, el fin del mal en el mundo, la derrota de Satanás, la inauguración de los cielos nuevos y una tierra nueva sin pecado. Todo está determinado por el Señor. Él ha determinado todas las cosas. Y lo mejor de todo es que ese plan es infalible, porque hay uno que ha sido hallado que es digno de llevar a cabo ese plan, y es ese león de Judá que vimos en esta visión, el cordero además que aparecía como inmolado. Cristo, habiendo dado su vida, Él se entregó a la muerte en la cruz, y esta visión nos recordaba que Él ha sido resucitado, Él está vivo, Él está en la presencia del Señor, y a Él le ha sido dada toda autoridad para cumplir con éxito los planes decretados por el Padre. Ahora bien, no sé si os disteis cuenta, pero en esta segunda revelación, después de que describimos ese cuadro donde se nos mostraba la dignidad del Cordero para llevar a cabo ese plan, el siguiente cuadro que aparecía parecía como transportarnos al final de la historia de estos últimos tiempos. Y allí veíamos esa fiesta de adoración donde toda la creación se postraba en alabanza y en adoración al Cordero de Dios, porque esto es una realidad que quiere recordarnos también esta visión. Hay un día glorioso al final de los tiempos donde habrá una reunión de todos los santos, todos los hijos de Dios que van a disfrutar eternamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en adoración. De manera intencional, yo creo que Juan nos ha dejado un interrogante en la visión previa, y es cómo ha llevado a cabo ese plan el León de Judá. En un sentido, es como si Juan eh, no nos hubiese dado los detalles concretos acerca de cómo ha sido llevada la historia de esos últimos tiempos hasta esa consumación, para culminar en esa fiesta de adoración. Y creo que Juan ha sido intencional porque el propósito en las siguientes visiones que vamos a estar viendo, las siguientes salas, es justamente volver de nuevo a darnos una descripción de estos últimos tiempos donde el Señor nos va a dar más detalles acerca de cómo va a ser el desarrollo de esos últimos tiempos. Cada una de las salas que vamos a ir viendo a partir de esta parte del libro de Apocalipsis, del capítulo 6, van a ir dándonos cada vez un mayor detalle desde distintas perspectivas, ¿vale? Así que hoy lo que vamos a hacer en esta tercera sala es reiniciar en el tiempo, vamos a ver otra vez los últimos tiempos, y Juan ahora en los capítulos 6 al 7 nos va a dar más detalles. Estos 7 sellos que van a ir siendo abiertos por el Cordero, en realidad nos están describiendo de una manera simbólica el contenido de ese libro que está siendo abierto por Cristo. Es como si Cristo estuviera conduciendo y llevando la historia de la humanidad hacia ese clímax final y esa inauguración de los cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? De hecho, en el versículo 1, si miráis en vuestras Biblias,
del capítulo 6, fijaos cómo comienza. Dice, vi cuando el Cordero abrió cada uno de los sellos, o sea, está el Cordero que estaba en la presencia de la visión anterior del Padre y que toma ese libro. Él está ahora abriendo cada uno de esos sellos, dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Es decir, que los cuadros que vamos a estar mirando en esta tarde se corresponden con la realidad que describen la apertura de cada uno de estos sellos. Y en realidad la descripción de estos sellos están conectadas a la visión anterior, el Cordero abriéndolos. Y el Señor fue muy intencional al revelar la perspectiva celestial de los últimos tiempos en los capítulos 4 y 5, porque vamos a necesitar recordar esa visión. Muchos de los eventos que vamos a estar viendo en esta tarde, que se nos van a revelar en cada uno de estos sellos, algunos de ellos no son muy agradables, son difíciles de digerir, porque van a mostrar la cruda realidad de un mundo caído, pero hay algo que tenemos que recordar siempre, y hermano, es que Dios está en el trono. Esa visión de los capítulos 4 y 5 tenemos que recordarla continuamente. Dios está en el trono. Todo lo que va a acontecer en estos últimos tiempos es algo que está determinado y Dios está al control de cada una de esas cosas. Todo lo que acontece en estos últimos tiempos está bajo su mano. Y Dios, sin ser el autor del pecado, sin embargo, Él gobierna de manera soberana y con una infinita sabiduría en medio de un mundo caído. Así que abrid vuestras Biblias en el capítulo 6 y vamos a estar viendo cada uno de estos de estos sellos que van a ir siendo abiertos. Mi idea es, en una primera parte, vamos a estar viendo los 6 primeros cuadros, del primer hasta el sexto sello, y luego haremos un pequeño descanso, si os parece bien, y terminaremos la sesión considerando los 3 últimos cuadros, que serían el cuadro séptimo, octavo y noveno, ¿vale? Y de nuevo, recuerdo que hay muchos detalles. Estamos entrando ya un poco en terreno, arenas más movedizas, ¿no? Donde los teólogos no se ponen de acuerdo exactamente en el significado. Pero como dije la otra vez, es importante que tengamos una visión global. Y creo que ahí sí que Apocalipsis es muy claro, la visión que el Señor nos quiere dar a través de todos este texto, ¿vale? Hay algunas consideraciones a tener en mente antes de entrar en los detalles. Y en primer lugar es que desde tal como veo yo estos sellos, no puedo interpretar estos sellos como eventos consecutivos en la historia. Hay teólogos, hay ciertas escuelas que lo interpretan de esta manera. Yo lo interpreto como imágenes descriptivas que nos van a hablar de una manera general acerca de lo que caracterizará estos últimos tiempos desde una perspectiva terrenal. Algunos de ellos hay que verlos de una manera muy general y muy global, específicamente los sellos del 1 al 5. Creo que estos sellos nos dan una visión donde nos van a explicar de manera general qué es lo que cabe esperar que ocurra en estos últimos tiempos. Sin embargo, hay otros sellos que por su contexto, especialmente el sexto y el séptimo, los podemos situar como una profecía a un evento futuro al final de estos últimos tiempos, ¿vale? Y vamos a ir considerando cada uno de estos detalles. Por otro lado, también los 4 primeros sellos que vamos a estar considerando creo que forman una unidad, porque si os fijáis, cada uno de ellos viene representado como con un caballo y un jinete que galopa en ese caballo, aunque hay diferencia entre ellos, ¿no? Y para mí esos 4 representan una unidad, porque también en Apocalipsis el número 4 es de manera general usado en referencia en cuanto a la globalidad y el alcance en el mundo. Se habla de las 4 esquinas de la Tierra, se habla de los 4 puntos cardinales. Así que en un sentido estos 4 primeros sellos, esos 4 jinetes del Apocalipsis, creo que simbolizan 4 características que cabe esperar de manera global en el desarrollo de la historia en estos últimos tiempos. Creo que es una visión muy descriptiva y muy general de estos últimos tiempos. Así que vamos a ir con cada uno de ellos. Y vamos a empezar a ver en el versículo 2 el primer sello y lo que nos dice Juan aquí. Nos dice, miré y aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Fijaos, el Cordero desata este primer sello y lo que ve Juan es un caballo blanco y alguien que monta ese caballo blanco que tiene un arco, que además le ha sido dada una corona y nos dice que salió venciendo y para vencer. La pregunta es, ¿qué representa este primer caballo blanco? ¿De qué nos está hablando?
Sé que hay mucha diferencia de opinión, hay algunos que piensan que es el anticristo, pero yo estoy convencido de que este caballo y ese jinete representan a Cristo y el progreso del Evangelio en el mundo. Esta es una de las características que el Señor nos quiere dar acerca de estos últimos tiempos. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Bueno, creo que el propio libro de Apocalipsis también usa figuras donde aparece un caballo blanco y alguien montando ese caballo blanco. De hecho, si vamos a Apocalipsis capítulo 19, casi al final del libro, versículos 11 y 13, allí Juan tiene otra visión y dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Aparece de nuevo un caballo blanco en esta visión y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y por si tenéis duda de quién es, aquí se nos sigue diciendo algo más acerca de este. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. ¿Recordáis quién tenía sus ojos como llama de fuego? Capítulo 1, era el Hijo del Hombre, ¿verdad? En su gloria. Dice, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y ahora este es el detalle que ya nos da la clave completa. Y su nombre es el Verbo de Dios. Yo creo que está claro que esta imagen que Juan nos está presentando en el capítulo 19, de este que viene montado en un caballo blanco, es Cristo. Está claro, Cristo es este jinete que cabalga sobre ese caballo blanco. Claro, alguien podría decir, bueno, es que un jinete en un caballo blanco podría ser otra imagen, ¿no? No tendría por qué ser, ¿no? Apocalipsis 6 y 19 quizá nos están hablando de cosas distintas. Bueno, podría ser, pero fijaos, si nos vamos al Antiguo Testamento, es muy curioso como el Salmo 45, que es un salmo mesiánico, nos está hablando acerca de Cristo y fijaos cómo describe al Mesías, cómo describe al Señor. El versículo 4 dice que cabalga sobre palabras de verdad. O sea, vemos también al Mesías y se asemeja a la idea de alguien que está cabalgando, dice sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. De manera simbólica está representando a Cristo como ese jinete. Entendés que está usando un lenguaje poético, ¿no? El salmista aquí. Pero fijaos, dice, y a tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti y penetrarán en el corazón de los enemigos del rey, ¿no? Y qué interesante cómo presenta a Cristo como alguien cabalgando y además como un guerrero que tiene un arco, porque esas saetas agudas, la imagen que usa aquí el salmista es como alguien que está con ese arco combatiendo, ¿no? Las saetas implican que es un guerrero que usa un arco para la batalla. Y no solo eso, sino que Apocalipsis 6:1 nos dice que le ha sido dada una corona a este que cabalga, este caballo blanco. Y de manera similar, el autor a los Hebreos, haciendo referencia al Salmo 8, que de nuevo es un salmo mesiánico, nos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que, hermanos, yo con todos estos no puedo evitar pensar que este caballo blanco que un jinete está representando justamente a Cristo y al progreso del Evangelio. Este guerrero sale venciendo y para vencer. De hecho, el propio Juan, no sé si recordáis, en la visión del capítulo 5, él estaba llorando y uno de los ancianos le toca el hombro, ¿no? Y fijaos lo que le dice este anciano. Dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que fijaos la idea de Cristo, que es el vencedor, el que tiene la victoria asegurada, el que ha sido coronado, el que se presenta como esa figura de un jinete, es el que tiene la victoria. Y esa victoria es el progreso del Evangelio, el reino de Dios que está siendo extendido por todo el mundo. Así que, en mi opinión, este primer jinete montado sobre un caballo blanco representa al Señor Jesucristo. Este jinete cabalgando sobre un caballo blanco es Cristo y el avance del Evangelio que en un sentido nos está presentando la figura de alguien galopando, extendiéndose por todo el mundo a lo largo de estos posteriores tiempos. Él ha salido venciendo y para vencer. Y eso significa que nadie va a poder derrotar al Señor ni a su iglesia. Sí, por momento a lo mejor parece que el enemigo gana terreno, pero tenemos que mirar con las lentes de Dios. Hermano, hay algo que, que tenemos garantizado y es que el Evangelio no va a ser detenido. El reino de Dios sigue avanzando y Dios, por medio de su iglesia en estos últimos tiempos y por el poder del Espíritu, alcanzará hasta lo último de la tierra.
Porque estas fueron justamente las palabras que nos recuerdan allí en Hechos 1:8 y nos dice Jesús, dice, pero recibiréis poder cuando él habla a sus discípulos, ¿recordáis? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, hay una promesa del Señor de que la expansión y el conocimiento del Evangelio era algo que alcanzaría a toda la tierra. Así que mirándolo desde una perspectiva amplia, en estos últimos tiempos y hasta nuestros días, podríamos decir que ha habido una expansión del Evangelio en el mundo, desde aquellos 12 discípulos que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés hasta nuestros días. ¿Cómo ha sido ese progreso del Evangelio? ¿Coincide la realidad con lo que estamos viendo en esta profecía? Pues fijaos, para mostrarlo encontré un vídeo muy interesante que os voy a enseñar aquí en pantalla, que está en inglés, ¿vale? Pero me resultó curioso porque de manera visual nos va a dar un repaso histórico desde 3000 años antes de Cristo hasta prácticamente nuestros días, de cómo ha sido la evolución de las 5 religiones principales en el mundo, ¿vale? En un sentido, bueno, alguien me podría decir, bueno, cuando veáis la expansión del cristianismo, no todo lo que se dice cristiano es cristianismo. Yo lo sé, ¿no? Y habría que coger con pinzas ciertas cosas, pero mirando desde una perspectiva global, vais a ver cómo realmente la expansión del Evangelio y del conocimiento acerca de Cristo es una realidad que es así. Es que pongo el vídeo ahí en pantalla. Ahí veis la línea del tiempo abajo, ¿vale? 3000 años antes de Cristo. Y lógicamente en esa época, pues el hinduismo era quizá la religión más conocida, sobre todo la India. Aquí un evento, Abraham nace en Ur de los Caldeos. Aquí aparece cuando los israelitas conquistan Canaán. El judaísmo, lógicamente, tiene influencia en ese área del mundo. Hacia el año 623, creo que es antes de Cristo, nace Buda, el Lumbini, y lógicamente tiene la expansión del budismo, sobre todo por la India. Pero en el año 0 ocurre un evento que marca el antes y el después de la historia: nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. En el año 70, Jerusalén es saqueada, el exilio produce la expansión del Evangelio, muchos lugares de Europa llega el Evangelio. Luego, lógicamente, año 570 nace Mahoma y hay una rápida extensión del Islam, sobre todo, pues eso, Oriente Próximo Medio y norte de África. Pero si fijáis, ya el conocimiento del cristianismo se va extendiendo, ¿no? La reconquista española y, lógicamente, la conquista, descubrimiento de América, ¿no? Eso lleva también la expansión del cristianismo a toda América, ¿no? Y luego muy interesante, ¿no? El gran avivamiento, sobre todo siglo XX, en África, del cristianismo, y no solamente África, sino también todo lo que sería Australia, lógicamente por la conexión, ¿no? con Estados Unidos. Muy bien. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que la realidad, si analizamos la historia, esta visión que el Señor nos da, y recordad que esta visión es dada a los cristianos del primer siglo, ¿no? Muchos de ellos no tenían esta visión de 2000 años de historia, que nosotros sí tenemos, pero podemos decir que esta profecía que fue dada es una realidad que se está cumpliendo, que el Señor reveló a su pueblo, pero vemos que la expansión de una manera global a lo largo del mundo del Evangelio es algo que es imparable. Ahora alguien podría decir, bueno, esperamos entonces que todo el mundo se convierta. No, fijaos, tenemos más sellos, porque el Señor nos sigue revelando más detalles acerca de estos últimos tiempos. No solamente el progreso del Evangelio,
es una realidad que se va a estar produciendo en estos últimos tiempos hasta la segunda venida de Cristo, sino que el Señor quiere darnos una foto completa. Y por eso nos sigue dando otro cuadro. Sería el segundo cuadro, que es el segundo sello. Y es este sello que vemos en los versículos 3 y 4. El Cordero desata un segundo sello y Juan ve otro caballo, pero esta vez no es un caballo blanco, es un caballo bermejo, y nos dice que el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Yo creo que este caballo representa otra de las realidades que caracterizan estos últimos tiempos. Es el conflicto, las guerras, el derramamiento de sangre como consecuencia de estas guerras. Y esto es algo que yo creo que nadie puede negar, ¿no? Estuve mirando por curiosidad, ¿no? Eh, acerca de los conflictos que ha habido simplemente en el siglo XX, y si os entretenéis en mirarlo, no hay prácticamente ningún periodo de tiempo donde no haya habido un conflicto bélico y muerte de personas como consecuencia de este conflicto. A principios del siglo XX, la guerra del Acre entre Bolivia y Brasil, la Revolución Mexicana también a principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, la Guerra Civil China del 27 al 50, la Guerra Propia Civil Española del 36 al 39. Luego tenemos la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, la Guerra de Corea en los años 50, la Guerra de Vietnam también en las épocas del 55 al 75, Guerra Civil Libanesa en los años 70, la guerra entre Irán e Irak en los años 80, la Segunda Guerra Civil en Liberia, ya casi en el siglo, en el año 2000. Si os fijáis, la realidad de guerras, conflictos, luchas de poder en el mundo es algo que también caracteriza a estos últimos tiempos. Y de hecho Jesús mismo nos advierte de esta realidad. Él cuando habló acerca del tiempo del fin, y no podemos entrar esta tarde en ver los detalles, pero en Mateo 24 Jesús dice: y oiréis de guerras y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así que fijaos, esta visión de este cuadro es otra característica que el mismo Señor nos confirma, y en este segundo cuadro que encontramos en Apocalipsis es otra realidad. Junto con el progreso del Evangelio hay otra realidad que hay en estos últimos tiempos, que es luchas, guerras, conflictos y la muerte de personas. Así que, hermanos, esto en un sentido también debería ser de consuelo para nosotros, y es que no deberíamos sorprendernos ni tener temor. No esperemos un futuro antes de la venida del Señor donde se alcance la paz mundial. Simplemente eso no va a pasar. Y con eso no quiere decir que no seamos pacifistas o que seamos indolentes ante el sufrimiento y el dolor, pero tenemos que ser conscientes de esta realidad. Dios está al control de las cosas, y aún en un mundo lleno de pecado, donde hay conflictos, guerras, Dios está usando aún esas cosas para llevar la historia de la humanidad hacia el clímax y hacia donde Él quiere destinar es la historia del mundo. Y Él está al control, Él está en el trono, Él tiene un propósito con todo eso. Jesús está reinando en medio de un mundo en el que abunda el pecado y el conflicto. Luego encontramos el tercer sello, versículos 4 al 6. Jesucristo abre este tercer sello y Juan ve ahora no un caballo blanco, no un caballo bermejo, sino un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oye una voz en medio de los cuatro seres vivientes que dice: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este sello es extraño, ¿verdad? La manera de contarnos qué significa todo esto, ¿no? La imagen de esa balanza. ¿Sabéis que la balanza era un instrumento usado para pesar alimentos, como el trigo y la cebada? Es la herramienta usada generalmente en el comercio para la compra de alimentos y para determinar el precio de ese alimento. Y quizás hay algo que nos pasa desapercibido en esta escena, porque quizás no estamos acostumbrados a usar las medidas de peso en libras, los denarios para pagar. Pagamos en euros, medimos en kilos, pero fijaos, la libra que aquí está usando es una libra romana que equivale aproximadamente a unos 326 gramos. Y el denario era más o menos el salario de un día de un jornalero. Y me encanta cómo traduce este versículo a la nueva versión, la nueva traducción viviente, porque él traduce las unidades. Y en esa traducción, fijaos, dice: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día.
¿Qué os parece en esta imagen el precio del pan? Un poco caro, ¿verdad? O sea, tienes que trabajar un día solamente para un pedacito de pan. Sin embargo, hay algo curioso en este símbolo y es el precio del vino y el aceite que no se ven modificados. Y el vino y el aceite en el primer siglo eran considerados como artículos de lujo que solamente los ricos se podían permitir. La gente normalmente no se podía comprar vino ni aceite, era algo muy caro. Así que con todos estos elementos, yo creo que este tercer sello representa otra de las características de estos últimos tiempos, y es la injusticia y la desigualdad económica. Vivimos en unos últimos tiempos donde lo que caracteriza el corazón del ser humano es la codicia del hombre que lleva a que los que más tienen opriman a los que menos tienen. Mientras los pobres pasan dificultades para apenas llevarse algo a la boca, los ricos se mantienen sin ningún problema y son cada vez más ricos. Es más, con cada crisis los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y esto es algo que podemos contemplar también en la historia, los últimos 2000 años de historia. Estuve mirando por curiosidad algunas estadísticas de, por ejemplo, el año 2015, ¿no? El 99% de la población mundial posee menos riqueza que el 1% más pudiente de la población del planeta. Hay 3.600 millones de personas en el mundo que poseían en 2015 la misma riqueza que solamente 62 personas, las 62 personas más ricas del mundo. Y esto es algo que ocurre en el siglo XX, siglo XXI, pero también ocurría en el siglo I. La desigualdad económica y la codicia del ser humano es algo que caracteriza toda la historia de estos últimos tiempos. Pero hermano, el Señor es consciente de esta realidad. Él no es ajeno al dolor ni a las dificultades económicas por las que sus hijos pasan. Y lo que tenemos que entender es que Él está gobernando aún en medio de un mundo que es injusto y codicioso. Y Él está llevando a cabo su plan, ese plan, esos decretos que están escritos en aquel libro para llevar la historia de la humanidad a ese clímax y a ese punto donde Él hará que su Hijo venga por segunda vez para inaugurar unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde ahí sí que habrá justicia, ahí sí que habrá igualdad económica. Y esa es nuestra esperanza. Y luego tenemos el cuarto sello, versículos 7 y 8. El Señor abre el cuarto sello y Juan ve un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Nos dice también que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Creo que este sello nos describe otra cuarta característica de estos últimos tiempos, y es la realidad de que desde que el mundo es mundo, desde que el pecado entró en el mundo, la muerte es algo que está presente y que nos alcanza a todos de una manera o de otra. Como decía Benjamin Franklin, en este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Pues en este sello nos está el Señor recordando que la muerte es algo que también está presente en estos últimos tiempos y que nadie puede escapar de ese jinete llamado muerte. Y eso debería hacernos pensar. La muerte no discrimina a nadie por edad, ni por sexo, ni por nacionalidad, ni por nivel cultural, ni por escala social. Sea cual sea tu condición, la muerte te va a llegar de una manera o de otra. Y esta visión nos describe diversas formas en las que la muerte puede llegar a la humanidad. Puede ser muerte por espada, puede ser consecuencia de la inhumanidad de los hombres, los conflictos personales, las guerras, el odio, la envidia, y que estando en medio del conflicto te alcance la muerte. También puede ser por hambre, como nos dice aquí. Quizás llega una crisis económica y quizás hayas nacido en un país del tercer mundo donde no hay recursos. Hace poco leí alguna estadística, ¿no? Alrededor de 24.000 personas mueren cada día de hambre o de causas relacionadas con el hambre, ¿no? Y hoy en día el 10% de los niños de los países en desarrollo mueren antes de cumplir los 5 años. Y los números son de hace 10 o 20 años atrás, eran aún mucho peores. Así que muerte por hambre. Otro tipo de mortandad por enfermedades, pestilencias, epidemias. ¿Alguien duda de que esta realidad en estos últimos tiempos en que vivimos no es así? Son innumerables la cantidad de enfermedades que existen y las nuevas que van apareciendo cada año. Enfermedades raras o comunes que llevan a la muerte a millones de personas cada año, ¿no? De hecho, en el año 2019 estoy mirando algunas estadísticas, ¿no? Y se produjeron en el mundo, solamente en el mundo, por cualquier tipo de enfermedad, 55,4 millones de muertes por distintas causas, enfermedades cardiovasculares o
accidente cerebrovascular, infecciones respiratorias, etcétera, ¿no? Cáncer, Alzheimer. Y bueno, hace poco vimos una pandemia que se llevó por delante, según la última estadística, casi 7 millones de personas, ¿no? Es una realidad. En estos últimos tiempos la muerte está muy presente. También fieras de la tierra, ¿no? Encontramos muertes por desastres naturales, ¿no? Y eso lo podéis ver incluso en la estadística. En los últimos 10 años ha habido más de 15.000 muertes como consecuencia de desastres naturales, ¿no? Alguien puede dudar de que este sello no es una realidad en estos últimos tiempos, pero hermanos, tenemos que recordar algo. El Señor está desatando cada uno de estos sellos. Él está en el trono y no hay absolutamente nada que esté fuera de su control. Y Él quiere que sepamos esto porque Él está en el trono. ¿Vale? Así que estos 4 sellos, que os decía que es como una unidad, creo que son como tal porque se dan en paralelo. Son 4 realidades que cabe esperar en estos últimos tiempos. El progreso del Evangelio, salido venciendo y para vencer, pero a la vez no es un mundo ideal. Hay un mundo donde vamos a encontrar guerras, es un mundo donde vamos a encontrar conflictos, es un mundo donde vamos a encontrar desigualdad económica y es un mundo donde está presente, muy presente la muerte. Pero ambas cosas se están dando. Cuando veamos todos estos elementos hay algo que debemos pensar. Dios está en el trono y el proceso de llevar la historia de la humanidad hasta su clímax para la aparición del Hijo del Hombre que venga en juicio y a inaugurar esos cielos y nueva tierra es algo que se está produciendo, es algo que está en progreso. Pero el Señor quiere también que sepamos algo y Él sigue revelándonos un quinto sello, versículos 9 al 11. Y aquí Juan nos dice que el quinto sello es abierto y Juan ve algo, pero es muy distinto a los sellos anteriores. Ahora la cámara parece desplazarse desde la tierra al cielo y allí Juan, en esta visión, dice que ve las almas de los hombres y mujeres creyentes que han sufrido el martirio por causa de su fe en el Señor Jesús. Él dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué están haciendo estos creyentes que han muerto, que han sido martirizados? Ellos están delante del trono, nos dice Juan, y están clamando por justicia. Le están pidiendo al Señor que venga ya a traer justicia a este mundo, a un mundo donde hay maldad, guerra, pecado, injusticia económica. Y en un sentido es como si estos creyentes estuvieran diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Tú que eres santo y verdadero, no vas a juzgar al mundo. ¿Por qué no vengas ya a nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y creo que este quinto sello lo que nos está revelando son 2 realidades de estos últimos tiempos que creo que debemos grabarnos a fuego como creyentes. En primer lugar, una de las características de estos últimos tiempos es la realidad de que la iglesia va a ser perseguida. Y esto parece paradójico, porque veamos ese caballo blanco, hay un progreso, una extensión del Evangelio. El Evangelio está alcanzando a todas las naciones, pero a la vez los creyentes y la iglesia están siendo perseguidos. Y muchos, por causa de su fe, muchos creyentes van a sufrir la muerte violenta, el martirio. Nosotros en España, en especial mi generación, es algo que casi nos suena un poco a ciencia ficción, porque vivimos en una burbuja y eso a veces puede que nos haga insensibles a esta cruda realidad. Pero hermanos, desde el primer siglo hasta nuestros días, la verdadera iglesia del Señor ha sufrido persecución. Y muchos creyentes han dado su vida por causa del Evangelio. En el siglo I, segundo, tercero y cuarto, el Imperio Romano persiguió de manera brutal a los cristianos. Emperadores como Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio se encargaron de perseguir y de dar muerte a los cristianos que morían comidos por los leones allí en los circos romanos. En el siglo XII, la Inquisición medieval también persiguió a los creyentes. En el siglo XV hasta el XIX, la Inquisición española también hizo lo suyo aquí en España. O una de las mayores persecuciones contra los cristianos de la historia moderna tuvo lugar en Vietnam a lo largo del periodo de tiempo desde el 1625 hasta 1886, donde se calcula que posiblemente fueron asesinados hasta 130.000 cristianos. Y según diversos estudios, simplemente en el siglo XX han sido asesinados unos 45 millones de cristianos en todo el mundo. De hecho, leí recientemente, preparando este estudio, el último informe de Puertas Abiertas, y nos decían que este último año, 2023, se contabilizaban 4.998 cristianos que fueron asesinados en el mundo. Así que, bueno, nosotros ahora vivimos en España cómodos y la persecución quizá está en este tiempo focalizada en Asia y África,
Pero hermano, el Señor es muy claro con nosotros en cuanto a estos últimos tiempos. Debemos estar preparados. Quizás nos toque a nosotros sufrir la persecución de una manera mucho más agresiva en no mucho tiempo aquí en nuestro país. Pero fijaos, si el Señor no nos quiere pintar las cosas tal como son, Él no quiere ocultar la realidad, y en este quinto cuadro vemos la realidad de que en estos últimos tiempos la iglesia va a ser perseguida y muchos van a ser muertos por causa de su fe. Fijaos que en segundo lugar hay una enseñanza también de parte del Señor, y es la respuesta que el Señor da a estos creyentes que están clamando por justicia. Estos creyentes están diciendo: Señor, juzga ya, venga nuestra sangre. ¿Por qué permites que la iglesia sea perseguida? ¿Por qué permites que haya tanto sufrimiento en este mundo? ¿Por qué toleras que la muerte campe a sus anchas por el mundo y parece descontrolada? ¿Por qué no traes justicia ya? Señor, si tú verdaderamente estás al control de todo, si tú eres santo, justo y bueno, si tú estás en el trono, ¿por qué permites todo este mal en el mundo? Yo no sé si alguna vez te han planteado esta pregunta, ¿no? A mí sí, muchas veces. Y por lo general son personas no creyentes sobre la base de que como existe mal en el mundo, entonces dicen que no pueden creer en un Dios que sea bueno. Pero fijaos la respuesta que le da el Señor. Versículo 11. Dice que Él les dio vestiduras blancas a estos creyentes y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¡Wow! La razón por la cual Dios no ejecuta su juicio en estos últimos tiempos de manera inmediata sobre este mundo lleno de pecado y de maldad es porque Dios está ejercitando su paciencia. Y está ejercitando su paciencia a fin de tener misericordia de más personas, a fin de dar tiempo a que muchos puedan venir al Señor en arrepentimiento y fe y que sean incorporados a su pueblo. Creyentes que además nos recuerda esta visión que nacen con vocación también de ser de mártires, ¿verdad? Dice: también habían de ser muertos como ellos. Personas que son llamadas al arrepentimiento y a la fe, que van a dar su vida por causa del Evangelio. Y de hecho, el apóstol Pedro nos recuerda esta misma idea. A los creyentes, sabéis que él escribe a los creyentes que están sufriendo persecución. Y esta misma pregunta se estaban haciendo aquellos creyentes: Señor, ¿cuándo vas a traer juicio? Y fijaos que el apóstol Pedro confirma esta misma idea y le responde allí en 2 de Pedro 3:9. Dice: hermano, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, hermanos, el Señor está en su trono. Aun cuando la iglesia está siendo perseguida y muchos de sus hijos están siendo masacrados, el Señor está en el trono y Él está siendo paciente con este mundo. Sí, hay pecado, hay dolor, pero Él tiene un propósito con todo eso. Él no ignora que sus hijos están siendo asesinados en este mundo cruel y despiadado. Él un día va a traer justicia, pero hasta que el Señor venga a traer juicio, justicia y orden a este mundo, nuestro llamado es a esperar en Él, a perseverar en la fe y estar dispuesto a obedecer al Señor y aún a dar nuestra vida por causa del Señor. Los creyentes que nos muestran esta visión son los que estuvieron dispuestos a llevar hasta sus últimas consecuencias las palabras de Jesús. Recordad lo que Jesús nos dijo, ¿no? El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esa es la bendición del Señor. Dar nuestra vida por causa del Evangelio. Él tiene un propósito, aun con cada muerte de cada creyente. Muchas veces la muerte de un creyente ha sido usada por el Señor para bendición y para conversión aún de otros. Y en otras ocasiones esa muerte será usada para traer juicio contra aquellos impíos que han provocado esa muerte. Y pasamos al último sello que vamos a ver en la primera parte, que sería el sexto sello, versículos 12 al 17. Si bien es cierto que cada uno de estos 5 primeros sellos que hemos visto nos han presentado una descripción panorámica de estos postreros tiempos, ahora con el sexto sello es como si la cámara se acercara y pusiera el foco al final de estos postreros tiempos. Tan cierto como que los 5 primeros sellos se están cumpliendo,
el sexto sello tenemos la garantía de que también se va a cumplir. Y fijaos, estos versículos del 12 al 14 nos da una descripción simbólica y que puede que nos cause cierta perplejidad, porque nos habla de que ese sexto sello es abierto y de repente el sol se pone negro, todo se oscurece, la luna se vuelve de color rojo, sangre, las estrellas se precipitan sobre la tierra, el cielo se desvanece enrollándose como un pergamino y toda isla se remueve de su lugar. Y no sé, quizá a nosotros nos resulte una imagen un poco extraña, ¿no? Pero estas imágenes, en el contexto de los lectores del primer siglo, les eran muy familiares y deberían serlo también para nosotros, porque estas imágenes están tomadas del Antiguo Testamento y si os fijáis en cómo se usan en el Antiguo Testamento, siempre están asociadas al juicio de Dios. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel capítulo 38, versículos 19 y 20, se nos muestra una visión también de un gran terremoto que sacude toda la tierra, que es el juicio de Dios que viene. Amós 5:20 nos habla también de ese juicio de Dios donde el sol se oscurecía. O esa luna que se vuelve en sangre la encontramos en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31. Las estrellas que caerán a la tierra, Ezequiel 32 nos habla de ellas. El cielo que se desvanecerá, lo podemos leer también en Isaías 34. Y esas montañas que son removidas de su lugar, también en Oseas capítulo 10 podéis leer estas imágenes. O la gente que huirá de la presencia de Dios aterrada, lo encontramos también en muchos pasajes como Isaías capítulo 2, Joel capítulo 2 o Malaquías capítulo 3. Así que este sexto sello representa el final de los últimos tiempos, donde será inaugurada ese fin de los tiempos serán inaugurados con lo que se conoce como la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo. Dios y el Cordero de Dios vendrán a ejecutar el juicio final sobre este mundo por la maldad y el pecado. Y todos estos elementos nos están describiendo de manera simbólica las características de este evento. Fijaos, por un lado, será un evento que ocurrirá de manera repentina y sin aviso. Por eso usa la figura de un terremoto. El terremoto no avisa, viene y destruye todo lo que encuentra a su paso. Ese evento, cuando el Señor venga, será un evento repentino, no será un evento progresivo, sino que será un evento repentino y sin aviso. Será además un evento global. Las imágenes que usan del sol y la luna nos están representando esta idea, un evento en el que todo el mundo se va a enterar. ¿Recordáis, por ejemplo, cuando Jesús presentaba a Juan en la primera revelación a Jesucristo? ¿Qué dice? Dice, he aquí, él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ese versículo 7 del capítulo 1, ahora Juan nos está dando más detalles de cómo va a ser ese evento. Luego las estrellas que caen, las montañas que son removidas, nos hablan de que ese día repentino será un día de horror y de agitación para el mundo al completo. Será un día de caos y de confusión global para el mundo. Cuando Cristo venga, en un sentido, el mundo se parará y todo será transformado, todo será completamente parado. Ese cielo que se desvanece y se enrolla también es un símbolo que nos habla de que ese día, cuando Cristo venga, ese juicio final, es un evento que cerrará y dará por terminado los postreros tiempos y por tanto supone el fin al sistema del mundo tal y como lo conocemos hasta ahora. Hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez, todo el mundo se va a enterar, será repentino y en ese sentido pondrá fin a todo el caos y el desorden que vemos actualmente en el mundo. Y por otro lado, si bien los versículos 12 al 14 nos describen las características de este evento futuro de la historia, los versículos finales, los versículos 15 al 17, nos están describiendo la reacción de los habitantes de este mundo. ¿A quiénes afectará esa venida de Cristo? Pues a todo el mundo. No habrá nadie que no sea afectado por esa venida. Por eso dice que los reyes, los grandes presidentes de los países se enterarán, los grandes empresarios de este mundo, los presidentes de los fondos monetarios, los que tienen influencia, poder, pensadores, escritores, directores de medios de comunicación, los que aparentemente dirigen la historia, el curso de la historia, tened por seguro que se enterarán de ese día. Pero no solamente la gente con poder, sino que también esta descripción nos habla de gente anónima, gente de a pie,
todo siervo y todo libre. Hermanos, la venida del juicio de Dios es algo que afectará a la humanidad al completo. Y lo que nos describe aquí Juan es que ese día será de tremendo horror y supondrá para ellos la llegada del Cordero de Dios como alguien que viene a juzgar y que viene a escrutar sus vidas. ¿Os podéis imaginar la cara de aquellos que se han burlado del Señor Jesucristo, que le han negado, aquellos a los que alguna vez le hablasteis del Evangelio y del juicio venidero y se rieron en vuestra cara y os tomaron por locos? Anda, eso de la Biblia, eso quién se lo va a creer. Todos aquellos ateos profesos y agresivos que piensan que esto de Dios es un cuento, que es una invención de los hombres. Aquellos que piensan como Nietzsche, que Dios ha muerto. Es una invención del ser humano y que hay que olvidarlo. Todas estas personas, según esta visión, en aquel día no van a poder soportar el rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Estos preferirán, y de hecho la visión, esta descripción nos lo dice, ¿no? Preferirían morir en un holocausto nuclear, preferían que las montañas cayeran sobre ellos y ser aplastados antes que seguir soportando el rostro del Cordero de Dios. Como nos recuerda el autor a los hebreos, ¿no? Allí en el capítulo 10, 29 y 31, hablando acerca del juicio, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Y en el versículo 31 dice algo que es una realidad, que este sello creo que nos está también hablando, y es horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, el juicio de Dios a este mundo será un día terrible. Y hermanos, creo que se habla poco a veces desde nuestros púlpitos, desde nuestras iglesias, acerca de esta realidad, pero se acerca un día del juicio. El Señor ha querido darnos también en este capítulo, en estos últimos tiempos, una visión de esa realidad. Al final de los tiempos hay un día de juicio que vendrá sobre el mundo. Y eso nos debería urgir como iglesia a predicar el Evangelio y a llamar a la gente al arrepentimiento, hablándoles claramente de la realidad del terrible juicio venidero y de que Dios ha provisto un medio por el cual podemos ser salvos de ese juicio venidero. Pero no estaremos presentando el Evangelio al completo si no exponemos también esta verdad. No podemos ocultar la realidad de que hay un juicio venidero, porque cuando llegue ese día, cuando venga el día del juicio, habrá una sola pregunta en la mente de todo el mundo, y es, ¿quién podrá escapar de ese juicio? ¿Quién va a poder sostenerse en pie en ese día? Y es una pregunta tan importante, es una pregunta clave, que justamente para responder a esta pregunta, el Señor nos va a dar el siguiente cuadro que vamos a ver en el capítulo 7. ¿Vale? Vale. Así que vamos a hacer un... Muy bien, pues espero que hayáis ya tomado el descansito y vamos entonces a continuar con el capítulo 7. Y nos había quedado una pregunta en el aire, esa pregunta que contestaban esta multitud, y es quién va a poder sostenerse en pie en ese día. Y eso es lo que conecta con el siguiente cuadro que encontramos en el capítulo 7, versículos 1 al 8. El capítulo comienza con una imagen descriptiva de 4 ángeles a los que le han sido dado el poder para dañar la tierra. Estos ángeles se describen como en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y yo creo que esta es una imagen muy descriptiva del inminente juicio de Dios sobre toda la tierra. Estos 4 ángeles están reteniendo en un sentido el viento, casi como esperando la orden para que sea desatada y caiga todo el ardor de la ira de Dios y su furor destructor sobre toda la tierra. Y cuando leía este pasaje, esta imagen que nos presenta aquí Juan, me imaginaba en esta escena, pero no podía evitar acordarme de una parábola del Señor Jesús, una parábola que él habló acerca precisamente del reino de los cielos, la parábola del trigo y la cizaña. No sé si os acordáis de esta parábola. Él dice que el reino de los cielos es comparable a un hombre que sembró su campo, por la noche viene el enemigo y siembra la cizaña, y el resultado es que cuando la hierba crece aparece no solamente el fruto de la semilla plantada, sino también las malas hierbas. Los siervos sugieren al Señor, mira, arrancamos la cizaña ya, y el Señor, ¿qué le dice? Dice, no, mejor deja que crezcan juntos y al final de la temporada, cuando sea la siega, entonces separaremos el trigo y la cizaña, porque si lo hacemos antes, podemos arrancar junto a la cizaña, arrancar el trigo. Es una parábola que dejó bastante perplejo a los discípulos, así que cuando los discípulos estaban a solas con el Señor,
los discípulos le preguntaron, Jesús, explícanos esto de la parábola del trigo y la cizaña. Y fijaos la explicación que el Señor le da. Y tened en mente la explicación del Señor y a la vez tened en mente la imagen que nos relatan estos 8 primeros versículos del capítulo 7. Porque dice allí en Mateo 13, 37 al 43, respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, el fin de los últimos tiempos. Y los segadores son los ángeles que están a la orden para dar inicio al juicio de Dios sobre este mundo, que es el campo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, el fin de los últimos tiempos. Él enviará al Hijo del Hombre con sus ángeles, por eso en esta visión vemos a esos ángeles que están reteniendo el viento y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermanos, ese día el Señor va a separar el trigo de la cizaña. Él va a hacer una distinción entre los que sirven de tropiezo, es decir, los que hacen iniquidad, de los que son justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que han sido vestidos por la justicia de Cristo. Ellos no van a recibir la terrible ira de Dios porque ellos han sido sellados, han sido separados del resto, marcados. Por eso Juan nos representa a este otro ángel, el versículo 2 del capítulo 7, que sale del sol y que tiene el sello del Dios vivo y que antes de que el juicio caiga sobre todos los habitantes de la tierra, Él se encarga de sellar en sus frentes a los siervos de Dios. Y entendeme, es una imagen simbólica, no es que un ángel vaya a venir a marcar literalmente la frente de los creyentes, es una imagen que nos está hablando acerca de que Dios va a preservar a los suyos en ese día del juicio. Así que hermanos, si tú estás en Cristo, si tú has creído de verdad en Él, esta visión te dice algo, es que tú has sido sellado. En ese terrible día del juicio no vas a tener que temer nada en absoluto. No vas a sufrir ningún daño. Cristo en la cruz del Calvario ya sufrió toda la ira de Dios que tú merecías y que yo merecía por mi pecado, para que ahora, habiendo sido sellado, podamos ser preservados de ese castigo. De la misma manera que Noé y su familia fueron preservados en el diluvio cuando entraron en el arca y toda la humanidad que no estaba en el arca pereció, en ese día del juicio final del que nos habla ese sexto sello, Jesús en aquel día será nuestro arca, en el que seremos librados de la ira de Dios. Y este acto de sellar es precioso, es muy significativo, porque sabéis que un sello lo que hace es proteger, protección de algo para que no sea manipulado o alterado, ¿no? Como un sello lacrado que protege una carta para que no pueda ser alterado el contenido de esa carta. Un sello además no solo protege, sino que también marca propiedad. Hay personas que en su ropa le ponen sus iniciales, ¿verdad? Están sellando, están marcando esa ropa para decir esto es mío, ¿no? Tiene mi nombre. Y un sello no solamente protege, indica propiedad, sino que un sello también certifica que algo es genuino. Por ejemplo, un sello de calidad de un jamón de estos que a veces compramos en Navidad y te ponen la marca del sello, este jamón pata negra, etiqueta negra y tiene su sello que certifica que ese jamón ha sido alimentado el cerdo con bellota, es un jamón de calidad, ¿verdad? Pues fijaos, nosotros los creyentes hemos recibido también ese sello en ese triple sentido. El Padre nos ha sellado porque ahora gozamos de la protección del Padre durante toda nuestra vida. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. La tierra removida, los montes traspasados son imágenes del juicio de Dios en ese día, pero en ese día lo que tenemos por seguro es que Dios será nuestro refugio, porque hemos sido sellados para protección. El Hijo nos ha sellado porque también con su propia sangre nos ha comprado y nos ha redimido. Por tanto, somos suyos, somos propiedad de Él. Eso el apóstol Pablo nos lo dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y hermanos, cuando tú compras algo que te ha costado mucho, lo proteges con mucho cariño, ¿verdad? Y con mucho cuidado.
cuánto más nosotros que hemos sido comprados al precio más alto, la propia sangre del Hijo de Dios. Y en tercer lugar, el Espíritu también nos ha sellado, porque Él mismo certifica de que somos hijos de Dios. Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es la garantía, son las arras de que seremos librados del juicio y que recibiremos la promesa de vida eterna. ¿Qué os parece? Es precioso, ¿verdad? Esta imagen del sello. Gloria a Dios. Y bueno, con esto yo creo que ya os he desvelado el misterio de este cuadro y mi interpretación de quiénes son estos 144.000. Porque Juan describe a estos 144.000 como aquellos que han sido sellados. Y el número 144.000 de nuevo es muy significativo. Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Juan describe de manera similar a como si fuesen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y la manera en la que Juan describe a este grupo de personas, a estos 144.000, nos recuerda en un sentido a un censo militar, porque es el estilo en el que se nos describe, por ejemplo, el censo que se hace de los hijos de Israel allí en Números, capítulo 1. Allí se nos cuenta los nombres por cabeza de todos los varones de 20 años arriba, todos que podían salir a la guerra, y allí se nos relata esa descripción de cada una de estos hombres que pertenecían a cada tribu. Pero hermanos, no creo que el número 144.000 sea un número literal, es un número simbólico. Se está refiriendo a las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. Sí, pero fijaos, si miráis detenidamente, vamos a observar algunas diferencias con respecto a las 12 tribus de Israel que encontramos en el libro de Números. Y si os entretenéis en comparar, hay algo que llama la atención, y es que en estos 144.000 distribuidos en 12 tribus, 12.000 cada una de ellas, el primero que es nombrado es Judá. Aunque Judá no fue el primogénito de Jacob, ¿verdad? El primogénito, que es el que normalmente se nombra en primer lugar, en el caso de las 12 tribus de Israel, debería haber sido Rubén. Sin embargo, en esta visión encontramos que Judá es nombrado en primer lugar. Luego encontramos otra diferencia, la tribu de Dan no se incluye en la lista. Tampoco la tribu de Efraín aparece. Sin embargo, sí que es nombrado José como parte de la lista, cuando realmente en el Antiguo Testamento sabéis que, bueno, los hijos de José, Efraín y Manasés eran los que eran contados como parte de los 12 de las tribus de Israel. Y en último lugar, Leví es mencionado, cuando en realidad esta tribu no es mencionada en el libro de Números, ya que ellos no tenían parte en la tierra física de Israel, sino que servían en el templo. Así que creo que todas estas diferencias en toda esta descripción es intencional, porque Juan está describiendo aquí no al Israel como nación, como algunos interpretan, no son judíos, sino que lo que está describiendo es al nuevo Israel, al Israel espiritual. Creo que justo por esa razón es por la que aparece presidiendo la lista Judá, porque ¿de dónde procedía el león de la tribu de Judá? El primogénito, el cual es la cabeza, la cabeza del verdadero Israel de Dios. Cristo. Cristo es el león de la tribu de Judá, el que preside, el primogénito. De hecho, Pablo nos enseña esta misma realidad de que quién es el verdadero Israel de Dios. Y esto es un tema que, bueno, podríamos hacer un estudio bastante, nos llevaría bastante tiempo, pero fijaos, solamente os doy algún detalle. La idea de que el verdadero Israel de Dios no es el Israel del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo nos lo dice en Romanos 9, versículos 6 al 8. Allí dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. No hay dos pueblos de Dios, Israel y la Iglesia. Hay un solo pueblo. Y no está formado solamente por los pertenecientes al Israel nacional, a los descendientes físicos en la carne de Abraham. Porque el apóstol Pablo sigue diciendo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No se trata de un asunto de la carne, sino que dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Y esto es clave para entender esta visión. El verdadero Israel de Dios, el que se nos describe aquí en esta visión, es el Israel espiritual, formado por los creyentes, hijos según la promesa. Creyentes que son también parte del Israel nacional, porque hay muchos del pueblo de Israel que creyeron, que eran descendientes físicos de Abraham, pero también eran descendientes espirituales porque creyeron a Dios,
pero también hay una descendencia que son hijos de Abraham por la fe. Aquellos que han creído, que tienen la misma fe de Abraham, que aunque no son descendientes físicos de Abraham, pero sí que pertenecen a ese Israel. Los que somos hijos de Abraham, el padre de la fe, todos los que hemos creído. Así que, hermanos, yo creo que estos 144.000 simbolizan a todos los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y que son presentados como el pueblo de Dios militante. Por eso la descripción como si fuesen tribus que están preparándose para la guerra en ese censo militar. Por eso toma prestada esa figura de las 12 tribus de Israel, pero con ciertas diferencias. Y el hecho de que se dé una descripción similar a la del censo militar que encontramos en Números 1 es porque Juan quiere darnos la idea de que los creyentes son un pueblo combatiente en un mundo hostil hacia Cristo. Y precisamente en ese contexto es en el cual el Señor irrumpirá en algún día, vendrá de manera repentina y vendrá a sellar y a guardar a sus hijos para protegerlos del juicio que viene sobre el mundo. El número 144.000 es muy significativo, porque este número nos habla de la identidad de ese pueblo. 144.000 es 12 por 12 por 1000. Y ya hemos visto en el capítulo 4, en la segunda revelación, esa visión del trono y el cordero, donde había 24 tronos. Y dijimos que eran los creyentes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Ahora es 12 por 12, 144. Y multiplicado por 1000. El número 1000, de nuevo, 10 por 10 por 10, también es muy significativo en la Biblia, porque de hecho el número 10 es 6 más 4. Generalmente el número 6 en el libro de Apocalipsis tiene que ver con el número de hombre, y el número 4 tiene que ver con la extensión en la tierra, los 4 puntos cardinales. Así que en un sentido 10 por 10 por 10, 3 veces 10, señalan lo completo de un pueblo de personas formada por personas de toda la tierra, de toda tribu, lengua, raza y nación. Para mí esos 144.000 representan el número completo de los creyentes de todas las épocas, de todo el mundo, de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Es la iglesia militante. Son los creyentes que han combatido en la guerra espiritual en los últimos tiempos, que han peleado hasta la muerte contra el enemigo por causa de Cristo y del Evangelio. Y esta es una descripción cualitativa del pueblo de Dios, en el cual están todos y cada uno de los que el Señor ha llamado, y ninguno ha quedado fuera. Este también es el punto de ese número simbólico, es un número completo. No hay tan siquiera ni uno de los hijos de Dios que vayan a perecer, que han sido sellados. No hay ni siquiera uno de los hijos de Dios que no vaya a ser librado de la ira de Dios en aquel día final. Así que, hermanos, si eres creyente, el Señor no se va a olvidar de ti en aquel día final. Tú serás parte de esos 144.000. Como dice Juan en el capítulo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo que este versículo hace un énfasis principal en exaltar la grandeza y el amor de Dios, un amor que es de tal calibre que él estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo para garantizar que ninguno de los de la fe se puedan perder en aquel día final, sino que serán sellados y serán llevados a la gloria para vida eterna. Y pasamos a la siguiente cuadro, el penúltimo, cuadro octavo, versículos del 9 al 17. Y si Juan hasta ahora nos ha mostrado una visión de los creyentes, de esa iglesia militante, de los hijos de Dios que van a ser librados del juicio final porque han sido sellados y han sido preservados del castigo, ahora Juan nos presenta otra visión. Y ahora parece como que la cámara se ha desplazado de la gloria eterna, de la tierra a la gloria eterna. Y lo que ve allí ahora es la iglesia triunfante. Y tú me dirás, pero bueno, los 144.000 y esta otra multitud son lo mismo. Sí, creo que son el mismo grupo de personas. Así que no deberíamos confundirnos con los símbolos, porque Juan usa de manera frecuente distintos símbolos para referirse a la misma cosa, solamente que lo hace desde un punto de vista distinto, da un enfoque distinto. Los 144.000 son los mismos que esta multitud que vemos en este cuadro número 8, esa multitud vestida de ropas blancas. Si bien los 144.000 es una visión de la iglesia militante desde una perspectiva cualitativa en cuanto a su completitud, el número de todos los creyentes, ahora vemos en este cuadro número 8 el mismo pueblo de Dios, pero ahora es desde una perspectiva de la iglesia triunfante en gloria,
vista desde una perspectiva cuantitativa, una multitud que nadie puede contar. El número de esta multitud nos recuerda a la promesa que Dios hizo a Abraham cuando le enseñó las estrellas y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, una multitud que no se puede contar. Y aunque esta promesa tiene un cumplimiento en la descendencia también en la carne de Abraham, pero creo que su significado es mucho más profundo y real en la descendencia de la fe que Dios le promete a Abraham. Esa multitud incontable que ahora vemos en el libro de Apocalipsis es el cumplimiento último de esa promesa hecha a Abraham en Génesis 15. Y de hecho, si te miras esta visión, tú y yo estamos ahí en un rinconcito disfrutando de esa fiesta. Si eres verdadero creyente, tú estás disfrutando en esta visión prospectiva de lo que nos espera al futuro, disfrutando del Señor, disfrutando de su gloria y alabándole eternamente. Y por si alguien tiene dudas, fijaos, uno de los ancianos le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? El anciano no pregunta a Juan por qué no lo sepa. De hecho, Juan le dice, Señor, tú lo sabes. El Señor simplemente lo que está aclarando por si alguien se ha despistado. Y Él nos confirma y dice en el versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La iglesia militante que ha pasado por dificultades, por persecución, que han dado su vida por causa del Evangelio y han salido de esa gran tribulación, están allí como parte de esa multitud incontable, alabando y adorando al Señor. Y esta multitud no se ha ganado estar en ese lugar porque hayan pasado por la gran tribulación. No es porque lo hayan pasado muy mal en la vida y de alguna manera ahora Dios les está dando una compensación. Ellos están allí porque han sido lavadas sus ropas y han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. Son aquellos que reconociendo su pecado han venido al Señor en arrepentimiento y han recibido por la fe el perdón de sus pecados y la justicia perfecta de Cristo. Ellos están allí por los méritos de otros, por los méritos del Señor Jesucristo, por su victoria en la cruz del Calvario, donde cargó con el pecado de ellos y refugiados ellos en él, fueron sellados, fueron librados del juicio y ahora están como esa multitud siendo recibidos en gloria. ¿Dónde están y qué están haciendo? Pues fijaos, esta compañía incontable de redimidos están en el cielo, en la gloria eterna. Está claro, están vestidos de ropas blancas y en sus manos tienen ramas de palma. Sabéis que las ramas de palma son una alusión a la fiesta de los tabernáculos en el Antiguo Testamento, que les recordaba al pueblo de Israel los 40 años que estuvieron vagando por el desierto. Era una fiesta donde celebraban y se les recordaba al pueblo de Israel cómo ellos fueron librados de la esclavitud de Egipto y anticipaban su llegada a la tierra prometida. De esa misma forma, ahora los creyentes redimidos que han salido de la gran tribulación, ahora han llegado y están disfrutando de manera plena de esa gloria eterna, de la tierra prometida, la promesa cumplida. La gran tribulación por la que han pasado estos creyentes creo que no se refiere a un momento puntual y específico en el futuro, que sí que habrá una futura gran tribulación, pero creo que en esta visión, este recorrido es en realidad el recorrido de todo creyente, desde que es rescatado de la esclavitud del pecado y de Satanás por el Señor y andamos nuestro peregrinaje por este mundo con la mirada puesta en la plenitud de nuestra redención y nuestra entrada a la gloria eterna con nuestro Señor. Estaremos delante del trono, hermanos. Estaremos adorando y sirviendo al Señor día y noche. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo entre nosotros. Es decir, la presencia de Dios será plena y palpable de manera permanente y ya no tendremos más hambre ni más sed. El sol castigador y abrasador no caerá más sobre nosotros. El trabajo no supondrá pesadez ni cansancio. ¿Sabes por qué? Porque el Cordero mismo nos pastoreará, nos guiará a fuentes de agua de vida. En aquel día experimentaremos de manera plena lo que nos dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el Señor mismo nos dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Cualquiera que sean las dificultades que hayas tenido por causa de Cristo, cualquier tiempo de persecución, los problemas, la oposición del mundo y aún hasta la misma muerte sufrida por causa del Señor serán consoladas por Dios mismo. Y hermanos, habrá merecido la pena. En aquel día estaremos en su presencia,
asombrados por verle tal y como Él es. Y lo que nos llenará por completo será rendirnos ante Él en alabanza y en adoración. Y eso es precisamente lo que nos describe los versículos 10 al 12. La salvación, dice allí, pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto es lo que están diciendo aquella multitud, ¿no? Están disfrutando de lo que el Señor ha hecho y reconocen que esa salvación únicamente le pertenece al Señor. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. No sé si os recuerda algo estos versículos finales, 10 al 12. Es una fiesta de adoración. Hay una aclamación que llena toda la estancia, es un grito de júbilo y de alabanza. Y hay un trono y un cordero que son protagonistas. Y hay ancianos y hay ángeles unidos en adoración, gritando. ¿A qué os recuerda esto? Debería sonaros ya. Es la escena que nos conecta de manera inmediata con una escena que vimos la semana pasada. Es esa adoración en el trono y al cordero del capítulo 5. Es una imagen similar, pero ¿sabéis por qué? Porque es el mismo evento, exactamente el mismo evento. De hecho, todas las visiones que iremos viendo acaban siempre en una fiesta de adoración. ¿Os dais cuenta cómo se conectan cada una de estas 7 revelaciones? Son eventos paralelos y por momentos vamos a ver coincidencias en las descripciones, porque es el mismo periodo de la historia, los postreros tiempos, pero vistos desde distintas perspectivas. Y termino ya con el último sello, es un solo versículo, queda muy poquito, que es el cuadro número 9, el séptimo sello, quizá el más extraño de todos. Todo este capítulo 7 en realidad ha sido un interludio para mostrarnos quiénes serán librados del juicio final que nos anunciaba el sexto sello. Pero ahora fijaos, el Cordero abre el séptimo sello, el último, y dice el versículo 1 del capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este sello quizás nos deja un poco perplejos, pensando en qué significará, pero de nuevo, debemos buscar su significado a la luz del resto de la Biblia. Y es interesante que si miráis en el Antiguo Testamento, el silencio siempre está asociado a algo tras el juicio divino. Por ejemplo, en Habacuc 2, cuando el Señor está profiriendo los ayes contra los impíos, él termina de esta manera, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Zacarías 2 también profetiza de esa gloria futura del pueblo de Dios en su presencia y dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que el Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Y fijaos cómo termina, dice, calle toda carne delante de Jehová, porque él ha levantado su santa morada. Así que es muy significativo esta idea del silencio en la presencia del Señor. La apertura, por tanto, para mí de este séptimo sello es en un sentido una imagen que nos evoca la revelación de la majestad y la santidad de Dios tras la ejecución de su justo juicio. El sexto sello nos ha hablado de ese juicio venidero. El séptimo sello nos habla de que tras ese juicio se producirá un silencio reverente en su presencia. Tras el juicio de Dios a este mundo, hermanos, no habrá apelaciones, no habrá reclamaciones. Nadie podrá recriminar absolutamente nada a Dios. Lo único que cabe esperar en aquel día será un reverente silencio y un asombro ante su justo juicio, su gloria y su majestad. Así que, hermano, espero que con esto, y voy a concluir ya, porque ya casi estamos llegando a la hora y quiero dejar unos minutos para preguntas si hay. Espero que el Señor os haya podido hablar y bendecir acerca de cada uno de estos cuadros que hemos estado viendo, donde el Señor nos ha estado describiendo con un poquito más de detalle qué es lo que va a acontecer, qué es lo que cabe esperar en estos últimos tiempos. Y espero que cada uno de estos sellos nos sirva para que podamos meditar y nos haya servido de ánimo y de aliento, tanto como lo ha sido para mí. Hermano, el Señor está en su trono, Él está al control de estos últimos tiempos. Y algo que tenemos que tener claro, hay un día en el que vamos a estar en gloria con Él para siempre y eternamente. Amén.